Hola, bienvenidos a la clase teórica 6, la última clase teórica del curso 2020 de Morfología 2 de la carrera de Arquitectura de la FADU de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a retomar algunas atenciones sobre la función de la imagen en el trabajo sobre la forma urbana, tratando de establecer especialmente una atención sobre la relación entre la construcción de la imagen y la imaginabilidad proyectual de la forma urbana. Como les proponíamos en el programa, esta segunda parte del curso se ha concentrado de alguna manera en el pasaje entre los trabajos de registro y los trabajos ya decididamente orientados a la interpretación de la forma urbana, pasando de una lectura de proyectos aislados con ciertas especificidades a una interpretación, un intento de interpretación a partir de ciertas herramientas gráficas y conceptuales de la continuidad y discontinuidad de la forma urbana. Y en este sentido, la última parte del curso se va a concentrar nuevamente sobre el problema de la imagen y tratar de entender especialmente la función de un tipo de trabajo sobre la imagen, lo que podríamos entender encuadrado en la idea de montaje, y justamente la capacidad que tiene este procedimiento de poner en relación distintas clases de materiales que de alguna manera hemos desarrollado en las etapas previas del curso, cuando hemos apelado a la imagen un poco más bajo la forma de la colección, la catalogación y su organización en la estructura de un atlas. Lo que más nos interesa es ver cómo se establece, o cómo podemos intentar establecer en esta clase, la relación entre la imagen como registro y la imaginabilidad como función proyectual. Para esto me gustaría detenerme en esta introducción en un fragmento de un texto bastante sacado de contexto de la teoría estética de Theodor Adorno, un libro muy importante para nosotros, y en el capítulo El concepto de construcción introduce de alguna manera una serie de problemas que vamos a tratar de recorrer durante la clase. Adorno escribe: el principio del montaje ha pasado a convertirse en el de construcción, con una lógica que la historiografía estética que aún no existe debería describir. Voy a hacer aclaraciones sobre la lectura porque no es tan sencillo de interpretar a primera impresión. Lo que nos dice Adorno es, entonces, que hay un principio, que es el del montaje, que se ha convertido para el arte en general, en la forma de construcción. Él dice, con una lógica que la historia de la estética, que no existe, podría describir en el sentido que de alguna manera las formas artísticas han llegado para 1970, para la segunda parte del siglo XX, a emplear al montaje como el procedimiento general respecto de cómo construir la forma. Dice, tampoco hay que ocultar el hecho de que aún el principio de construcción, o sea, la reducción de los materiales y de los elementos a una unidad superior, esto es lo que él dice cuando dice construcción, no dice nada parecido a lo que podríamos entender como tecnología, lo que se refiere es a la construcción de la forma en cualquier campo artístico, ¿no? Podría ser la música o la pintura o la literatura, que tienen principios de construcción que serían la manera en la cual los materiales y los elementos se reducen a una unidad superior, se sintetizan en una unidad superior. Él dice, eso a veces se convierte en algo allanador, armonístico, en un principio de pura logicidad y cae así en la ideología. Es decir, la manera en la cual estos materiales, elementos estéticos se ponen juntos en las formas artísticas, a veces está como allanado por este sentido de conjunto, queda sintetizado de modo tal que él dice, funciona como si fuera una cuestión puramente lógica. Dice, cae así en la ideología. ¿Qué quiere decir, digo yo, cuando dice cae en la ideología? Bueno, termina siendo una representación de intereses, podríamos decir, en forma de falsa conciencia, de las preferencias de los gustos dominantes, podríamos decir de las clases dominantes,
de las formas de consumo, es decir, uno lee en esa armonización de la forma, sobre todo en las formas que adoptan la manera de la imagen, esta idea de que todo se ve como algo armónicamente puesto ahí para poder coincidir con una serie de valores culturales generales impuestos por las formas del consumo, supongamos, o las formas ideológicas. Es una fatalidad de cualquier obra contemporánea verse infectada por la inautenticidad hoy dominante. Dice él, bueno, finalmente estamos expuestos a que cualquier forma artística, una forma musical, una forma pictórica, una forma literaria, pueda percibirse como inauténtica. Él dice, porque está infectada por una inautenticidad hoy dominante. ¿Cuál sería esa inautenticidad? Bueno, que finalmente funcionan como objetos en el mercado, como piezas de consumo, como piezas dominadas por la moda. Pensemos en el modo en el que nosotros mismos tendemos a consumir imágenes de proyectos de arquitectura. Él dice, bueno, es una fatalidad. Cualquier obra de estas puede verse infectada por ese efecto de ideología, de inautenticidad. La construcción es la única figura posible de la racionalidad del arte. Al igual que en su comienzo, en el Renacimiento, la emancipación del arte de su heteronomía cultural coincidió con el descubrimiento de la construcción, entonces llamada composición. Qué párrafo difícil, ¿no? Él lo que dice es, si estamos expuestos a estos problemas, volvámonos sobre el asunto de la construcción. Dice, la construcción, si en vez de consumir la imagen, de quedar de alguna manera apresados en ese efecto armonístico, donde todas las cosas ya están reducidas a su rol en una visualización general, en un impacto armonizado, volvamos al problema de la construcción, a entender la tensión entre los elementos y la forma. Dice, eso es la única figura posible de la racionalidad del arte, es decir, de lo que se contrapondría a esa inautenticidad, digamos, ¿no? Al igual que en su comienzo, en el Renacimiento, la composición, que es lo que él llama el descubrimiento de la construcción, fue la emancipación del arte de su heteronomía cultural. ¿Qué quiere decir con su heteronomía cultural? Quiere decir con que el arte, hasta el Renacimiento, funcionaba, podríamos decir, exclusivamente, probablemente no sea así, podríamos decir dominantemente, como un vehículo para comunicar funciones rituales, para funcionar heterónomamente, es decir, con una lógica externa, como una herramienta para comunicar ideas religiosas, ¿no? Él dice, cuando aparece la idea de la composición al Renacimiento, el arte se emancipa de esa función ritual que le viene de afuera y adquiere una lógica propia. Esa lógica propia, ¿no?, es la única figura posible de la racionalidad del arte, la única forma en la cual consigue autenticidad respecto de una posición discursiva, publicitaria, consumista de su función. Este problema en la historia de la imagen lo hemos tratado de contextualizar en las clases teóricas iniciales, entendiendo, por ejemplo, como ciertas formas, el paisaje y el retrato, establecían un tipo de relación entre objeto y campo, entre figura y fondo, entre elementos y organización del conjunto, que justamente tenían cierta lógica autónoma, cierto sentido de la construcción, operaban en la lógica de la composición, dotando de un tipo de racionalidad a la imagen, un tipo de capacidad reflexiva a la imagen, que justamente la hacía ir más allá de sus efectos inmediatos. Este trabajo se funda en un tipo de función de la imagen en la construcción del paisaje en la tradición clásica, a partir del Renacimiento, bajo la idea de la composición de la perspectiva en la pintura. Podemos ver en este fresco en las paredes de la Capilla Sixtina, desarrollado por Pietro Perugino, esta idea de justamente una función ritual, un relato religioso que es
Jesús entregándole las llaves del reino de los cielos a San Pedro, y toda una serie de personajes que, como sabemos, por sus posiciones, por sus gestos, empiezan a dotar a la pintura de cierta retórica y a comprender todos los valores incluidos en la imagen, la piedad, el reconocimiento, lo que fuera, digamos. Pero, como dice Adorno, Perugino acá se está preocupando por otras cosas también. O sea, hay todo un problema de la composición de la perspectiva, con un punto de fuga, con un sistema de grillas, con unos edificios a modos de escena, de fondo, que aparecen como una investigación que adquiere bastante autonomía de ese relato cultural, ritual, religioso, y empiezan a hacer investigaciones sobre problemas de forma de la pintura y en este caso además de la propia arquitectura. Lo mismo sucede con otro fresco también en el Vaticano, de Rafael Sanzio, muy famoso, la Escuela de Atenas, donde, de nuevo, hay toda una serie de reflexión sobre cómo se constituye el saber en la Iglesia a partir de la relación entre los filósofos paganos y los filósofos de la escolástica cristiana o lo que fuera, digamos, y todo ese relato también basado en las poses, los gestos, las ropas de las figuras, la organización de las figuras, tiene que ver también con toda una composición de la escena que, de nuevo, desarrolla una reflexión sobre el espacio, sobre la relación del espacio conjunto, que es compositiva, ¿no? Que tiene que ver con qué está en primer plano, qué hay en el centro, qué hay en los costados, cómo se desarrolla la grilla que ordena la perspectiva, cómo se construye la secuencia de espacios de frente a fondo, cómo se visualizan estos modelos de arquitecturas que a la vez son como cajas chinas, ¿no? Porque de alguna manera vemos en este mural algunas reflexiones que son parte de la propia construcción del templo de San Pedro, vecino al lugar en el que está puesto este propio mural, es decir, la idea de cómo pensar la relación entre nave, cúpula, orden gigante, etc. Es como proyectar un edificio que se está haciendo al mismo tiempo mientras se pone un mural en el edificio contiguo, ¿no? Pero si algo aclara mejor esto que nos dice Adorno respecto de esta acción emancipadora del Renacimiento, es este tipo de ejercicios llevado adelante por las escuelas de pintura de Urbino, por ejemplo, basados en los primeros desarrollos de la perspectiva de Brunelleschi, en los que vemos cómo se hacen estos ejercicios abstractos, ya no hay ninguna función ritual, no se comunica ningún mensaje religioso, sino que nos concentramos exclusivamente en la visualización de un espacio urbano ideal, además, en el que las herramientas de la forma compositiva de la pintura y la arquitectura del Renacimiento aparecen puestas en valor como ejercicios de imaginación, ¿no? de proyecto, respecto de cómo ordenar la ciudad, ¿no? La función de la grilla, la función de los edificios como formas regulares, simétricas, con toda una serie de lógicas de orden de apilación, de órdenes rítmicos, de relaciones entre niveles superiores, inferiores y superiores. Cada edificio que aparece representado es de alguna manera una hipótesis o un manifiesto de organización arquitectónica y sus relaciones de una hipótesis o un manifiesto de organización urbana. Este tipo de ejercicios eran ejercicios frecuentes que además transitaban esta relación entre el relevamiento y el proyecto, porque vemos arcos de triunfo, simulacros de coliseo, pero traducidos a unas tipologizaciones más genéricas que efectivamente permiten imaginar de nuevo, ¿no? esta idea de cómo pensar una ciudad ideal y cómo pensar, por ejemplo, la relación entre niveles de suelo, escalinatas, ritmos, funciones de las columnas en los espacios públicos, cualidad de los espacios públicos, continuidad de los espacios públicos con los edificios privados, etc. Esto aparece cifrado en una imagen, ¿no? Como bien señala Adorno, lo que vemos es cómo se activa este proceso de construcción como forma racional, como forma de conocimiento, ¿no? Porque efectivamente la imagen aparece centrada y como veíamos cuando introducíamos la figura del paisaje, ordenada como una visualización
integral, donde todos los elementos aparecen puestos en relación de un modo unívoco en la imagen. Vemos la imagen y entendemos una forma de ciudad. Sin embargo, hay una composición que nos permite a la vez entender cuál es la lógica organizativa de cada elemento y cuál es la lógica organizativa de sus relaciones, no solo de cada edificio, sino dentro de cada edificio de sus partes, ¿no? Podríamos reconocer la lógica compositiva de la columna, de la ventana, de la pilastra, del basamento, del desarrollo, del remate, del podio, de la plaza y de toda la imagen, ¿no? Esto adopta una dinámica fabulosa, interesantísima, que para el siglo XVIII, en los trabajos de Piranesi, por ejemplo, ya se va de los frescos de las paredes y de su diálogo con los edificios religiosos al papel bajo la forma del grabado y empieza a reproducir estas imágenes de espacios urbanos, en este caso un espacio inquietante, las ruinas de la Villa Adriana en Tivoli, en las proximidades de Roma, y justamente aparece esta idea de una imagen, perspectiva, de un paisaje que sintetiza esta relación entre arquitectura, modos de habitar, naturaleza, de un modo muy singular, que es la forma en la que esto se integra en una ruina, ¿no? Es decir, en esta idea de la presencia del pasado, del estudio del pasado y de sus formas arquitectónicas y a la vez de una lectura de un presente en el que, bueno, en este lugar hay toda una serie de prácticas de cómo se juntan los estudiosos con los mendigos y los abandonados, digamos, en estos lugares fuera de las áreas centrales de la ciudad, y todas las formas de vida que de alguna manera se despliegan en esta escena. Me gustaría redondear esta relación con la forma de esta integración de la composición con la perspectiva en la construcción del paisaje con los trabajos de Canaletto, que cuando desarrolla estos paisajes de Venecia, muchísimos, realmente interesantísimos, justamente cifra de un modo muy claro en estas pinturas, ahora pinturas de Caballete, la condición del paisaje como esta síntesis entre arquitecturas, infraestructuras y naturalezas y formas de uso de la ciudad, actividades humanas, digamos, bueno, todo esto aparece de nuevo cifrado claramente en el paisaje y reconocemos una Venecia en la que están todos estos edificios magníficos y el gran canal y toda esta condición de borde, de pisos urbanos bajo la forma de estas formidables infraestructuras ribereñas, con escalinatas, con grandes paseos públicos, con las góndolas y los barcos, con los ropajes y los modos de sociabilidad que podemos reconocer en la imagen. Todo eso aparece cifrado, pero aparece también claramente compuesto. Podemos reconocer que se trata de una perspectiva dibujada muy rigurosamente, donde se reconoce muy claramente la muy precisa disposición de todos los ritmos en la organización arquitectónica y que efectivamente surge de una construcción en forma de grilla muy precisa que después se vuelca al cuadro y se pinta con técnicas de pintura propio del trabajo sobre la pincelada y el óleo y etcétera, pero que se basa en una estructura geométrica realmente muy abstracta desarrollada como proyecto. Estos extraordinarios trabajos de Canaletto, en algún momento de su tan preciso conocimiento de la organización de la forma de la ciudad de Venecia y de su traducción a mapas y bases para la construcción de las perspectivas, evoluciona un tipo de ejercicio donde ya teniendo ese mapa, teniendo estos elementos, lo que empieza a hacer Canaletto es especular sobre su recomposición, es decir, la posibilidad de que, por ejemplo, unos caballos que estaban arriba de unos edificios con una función ornamental puedan bajar a una plaza y ponerse sobre unos pilares que él proyecta y empieza a operar sobre esta idea del capricho, es decir, cómo imaginar reconversiones de la ciudad montando distintos elementos en nuevas posiciones o cambiando su posición relativa, pasando del relevamiento al proyecto bajo la propia lógica con la que las imágenes estaban construidas, es decir, moviendo elementos en los planos a partir de los cuales se desarrollaban las perspectivas y produciendo las perspectivas emergentes de estas reconversiones de posiciones
activando esta idea de la imagen como no solo como una narrativa del comportamiento de la ciudad, sino también como narrativa, como una posible ficción respecto de la forma de la ciudad, es decir, como una oportunidad de imaginar no solo cómo es, sino cómo podría ser. Este tipo de ejercicio lo retoma de un modo muy interesante el formidable arquitecto Aldo Rossi en sus ejercicios sobre Venecia en relación a la Bienal, cuando encuentra la ocasión de proyectar lo que él llama el Teatro del Mundo, este teatrito flotante puesto sobre una balsa, que justamente motiva esta idea de que hay un modo de ver a la ciudad en un estado cambiante, que se puede componer la relación del edificio con la ciudad en distintas situaciones, porque este edificio justamente por estar en una balsa se podía ir localizando en diferentes posiciones dentro de la ciudad, pero además para el propio Rossi esto tiene que ver con su propia idea del pensamiento de la ciudad como una forma que requiere una investigación, que requiere un conocimiento y que está basándose en la tensión entre los elementos y la composición, en esta idea de una ciudad análoga, una ciudad que reflexiona sobre sus elementos característicos, las influencias culturales sobre esos mismos elementos característicos. Entonces, como en Venecia la función de la torre guarda relación con toda una función histórica del elemento torre en las ciudades italianas, que nos permite ver simultáneamente a alguna iglesia de Palladio con una torre que viene de otro lado, que no está en Venecia, pero que aparece puesta ahí por Aldo Rossi, por puentes que cruzan los canales, pero que no son los puentes que existen actualmente en la ciudad de Venecia, sino puentes que Rossi imagina a partir de todo su conocimiento de la función tipológica del puente urbano. Entonces, cómo hay un puente que se parece más al Ponte Vecchio de Florencia que a los puentes de Venecia, pero que aparece puesto ahí por el propio Rossi, etcétera. Es decir, esta idea de que hay una posibilidad justamente de transitar esta idea del montaje en la imagen, de dotar de un alto valor significativo a cada uno de los elementos y de tensar la relación entre elemento y conjunto para construir una reflexión sobre la forma urbana. Este trabajo Rossi lo hace toda su carrera de modo muy variado, pero siempre bajo esta hipótesis que es tensar la función de la composición con esta nueva función de la organización de la imagen que podríamos pensar que es la del montaje, donde ya los elementos no son elementos tan armonizados entre sí, sino que aparecen puestos unos en relación con los otros, con mayor tensión, con mayor diferencia cualitativa entre cómo está hecho cada uno, cómo se ponen juntos en el conjunto, etc. Incluso Rossi extiende estas reflexiones a visiones realmente muy personales, tratando de hacer muy introspectiva esta reflexión sobre de dónde sale la imaginación proyectual, haciendo un esfuerzo por entrar en relación con el surrealismo y con las investigaciones sobre el inconsciente y la memoria, y está todo el tiempo como produciendo estos dibujos donde mezcla sus elementos arquitectónicos con sus memorias infantiles, con objetos cotidianos, etc. Volviendo a Adorno, Adorno lo que nos propone es que volvamos sobre esta relación entre elemento y conjunto, ¿no? en el concepto de construcción. Él dice, para que la síntesis en que consiste la construcción triunfe, tiene que proceder aún a contrapelo de esos elementos que nunca estarán completamente de acuerdo con la unidad que se les impone. Por esto, toda construcción rechaza con razón, como ilusoria, cualquier concepción organicista de la obra de arte. Lo que nos dice Adorno es, bueno, si se ha convertido, como decía al principio, el concepto de montaje en la forma central del concepto de construcción, es justamente porque en la forma del montaje los elementos resisten, producen una tensión entre la síntesis y su manera de no estar nunca completamente de acuerdo en esa unidad que se les impone, ¿no? Y justamente en rechazar como ilusoria cualquier idea organicista de la obra de arte, cualquier idea en la que los elementos queden completamente armonizados en la imagen. Él dice, por eso, por esta necesidad de revolverse sobre lo inauténtico de la imagen, ¿no?
el montaje es la forma paradigmática del arte contemporáneo. Podemos reconocer cómo en el arte del siglo XX se despliegan estas formas en modalidades muy diferentes, ¿no? Pero podríamos entender que, por ejemplo, todo el trabajo de Diego Rivera, el extraordinario muralista mexicano, justamente tematiza esta tensión entre composición y montaje, sin que obviamente los murales estén materialmente hechos como montajes, en el sentido que no se trata de recortar y pegar distintos elementos sobre la misma forma, sino lo que hay es un montaje visual, es una idea de que la perspectiva tenga una moderada capacidad de dominar la organización general de la forma y que sobre esa organización perspectívica, que sobre todo domina la parte superior y el fondo de la imagen, todo lo que vemos en los primeros planos tensa esa unificación producto del punto de fuga con una especie de multiplicidad de fugas puestas una al lado de la otra como imágenes casi secuenciales, como si se tratara de ver como una historieta o una visión fílmica, ¿no? De una secuencia de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de grande a pequeño, de toda una serie de imágenes determinantes de la historia de México, en este caso, que ahora no quedan armonizadas en este único punto de vista, sino que lo que aparece es una proliferación de puntos de vista que ve sincrónicamente lo que en otras formas visuales podríamos ver diacrónicamente, es decir, vemos al mismo tiempo un montón de escenas. Lo que en el cine sería una secuencia, una escena iría detrás de la otra, en el mural de Rivera se ve al mismo tiempo. Podemos pensar, bueno, se trata de un mural enorme, uno podría recorrerlo y detenerse imagen por imagen, bueno, pero en esta forma unificada hay una enorme tensión, ¿no? Esta tensión que nos proponía Adorno como característica del montaje entre lo particular y lo general. Esto sucede en la mayoría de los trabajos de Rivera. Les recomiendo que los vean con atención, son especialmente interesantes y justamente podemos reconocer que además la forma de montaje en el trabajo de Rivera es muy particular, tiene que ver mucho con este problema del campo superior, el campo inferior como secuencia de imágenes como cada una con puntos de vista focales, ¿no? El campo superior con una unificación focal que aún así despliega diferentes puntos de fuga y los desdobla, cierta función del centro, es decir, hay una lógica que podemos pensar todavía como compositiva, pero que justamente tensa la relación entre lo particular y el conjunto, de un modo que esa unidad no es una unidad tan armonizada, tan armonística, sino que justamente mantiene muy viva la relación entre lo particular y lo general en lo que visualizamos. Esto tiene que ver obviamente con toda una serie de tradiciones modernas más tempranas, anteriores, por ejemplo, con el trabajo de Picasso sobre los papier collé, es decir, sobre los collages, sobre los papeles pegados, que introducen de un modo muy claro y enfático esta crisis de la unidad del objeto, esta lucha contra la armonía del objeto, porque en una pintura de Caballete hecha con ciertos materiales, pintura, pincel, etc., aparece un papel de un empapelado de la pared o un pedazo de periódico pegado encima, literalmente pegado, de forma de imponer una tensión entre los materiales del cuadro que justamente problematizan esta tendencia a la armonía de la pintura. Esto se radicaliza en el trabajo del dadaísmo, en la forma de los collages que ya ahora están dominados justamente por esa operación de montaje de materiales y del modo en el cual cada uno aparece recortado y vinculado con el otro, y cómo se superponen, dónde producen continuidades y cómo recomponen una idea de imagen como conjunto, donde parece haber una especie de cara con una especie de sombrero. La cara proviene de una imagen, aquello que parece funcionar como una especie de sombrero es otro tipo de material, no es que uno junta una cosa con otra, sino que muchas cosas distintas van produciendo efectos de
imagen que está todo el tiempo en tensión entre si vemos una cosa o vemos muchas, cuáles son esas cosas, qué sentido adopta la imagen. De hecho, buena parte del trabajo del dadaísmo es exponernos a la idea de que la imagen no explicite un sentido, justamente se revuelva respecto de esta idea armonizadora, es decir, la imagen tiene un sentido, la imagen tiene muchos sentidos y parte de esto es producto de haber descompuesto esa función armonizante del significado como armonizador o identificador de la relación entre las partes y el conjunto. Sin embargo, emergen algunos sentidos, ¿no? Empiezan a aparecer, por ejemplo, dentro del trabajo de los collages del Dada, algunas ideas de cómo, por ejemplo, tensar esta relación entre retrato y paisaje, ¿no? Vemos una serie de imágenes, de caras, producto de retratos particulares que ahora, puestos en otro contexto, empiezan a operar a modo de paisajes. Vislumbramos algún tipo de idea de forma urbana, como si se tratara de una multitud donde se mezclan gentes, publicidades, carteles, discursos públicos, imágenes, ¿no? Como puede pasar en la ciudad, como vemos bocinas, ¿no? De teléfonos y textos de títulos de periódicos, como si hubiera algo del ruido, de las señales, de la comunicación que normalmente percibimos en el paisaje de la metrópolis. Esta idea de representar la metrópolis bajo esta nueva forma del montaje es muy importante en toda esta dinámica del arte moderno, justamente tratando de tematizar que la metrópolis no es tan sencillo, o en todo caso no es pertinente mostrarla bajo un punto de vista unificado, armonizado, sino que de alguna manera nos expone a esta visión simultánea, múltiple, compleja, donde lo peatonal y lo aéreo conviven, ¿no? donde vemos muchas cosas simultáneamente, donde estamos expuestos a esta proliferación de estímulos. El trabajo sobre el montaje se vuelve un trabajo cada vez más desarrollado, más sofisticado. Hay extraordinarios trabajos de Lissitzky, justamente constructivista, ¿no? que nos muestra cómo, por ejemplo, combinar las imágenes, no solo empleando el problema del recorte y la superposición como un problema del modo de pegar sobre un papel las cosas, sino también de imaginar, por ejemplo, esta capacidad de la exposición fotográfica y su revelado para poner distintas imágenes unas sobre las otras en este proceso de fundido que combina la yuxtaposición con un tipo de montaje de transparencia que ahora modifica sustancialmente la posible forma de entender la función del montaje en la organización de la imagen. Esta idea no ya de la yuxtaposición simple, sino de la transparencia en la función del montaje, la desarrolla Lissitzky en varias imágenes que siempre, o mejor dicho, que muchísimas veces, nos permiten volver sobre el problema del paisaje de la ciudad contemporánea, de la metrópolis. Pero el trabajo de Lissitzky se vincula además a un trabajo proyectual. El propio Lissitzky participa con Stam, con muchos de sus coetáneos que formaban parte de los grupos vinculados a la Bauhaus, por ejemplo, o al constructivismo soviético, en estas investigaciones sobre cómo proyectar nuevas formas arquitectónicas en la ciudad y transformar la ciudad y expresarlo justamente a partir de esta herramienta que él conoce tan bien, que es el montaje, en este caso operando a partir del fotomontaje y mezclando la perspectiva dibujada en tablero y su tratamiento con la imagen de la ciudad. Uno de estos compañeros de ruta, mucho más asentado sobre la práctica arquitectónica, es Mies van der Rohe, que empieza a adoptar este procedimiento montajístico como clave para su trabajo, básicamente a partir de la idea del fotomontaje, ¿no? De cómo poner en relación la fotografía urbana con el proyecto y cómo tensar esta relación entre el registro de la ciudad y la imaginación de la ciudad. En este caso, cómo imaginar la transformación de Berlín, de este Berlín oscuro de la década del 20, este Berlín en crisis, y cómo imaginar una nueva función de la ciudad, una Berlín renovada a partir justamente de la aparición de estos rascacielos de vidrio que él, mejor que nadie,
empieza a imaginar cómo proyectar en el umbral posterior a la Primera Guerra Mundial. Estos trabajos justamente se concentran en esta operación muy simple de tomar una fotografía urbana y dibujar una perspectiva desarrollada con la misma técnica de encontrar el punto focal, etc. Trabajar sobre el dibujo con grafitos para dar cuenta un poco de los efectos de brillos, reflejos que puede proveer el vidrio y recortar y pegar esa imagen sobre la otra, ¿no? Vuelven los procedimientos que conocíamos en Canaletto, que conocíamos en la lógica renacentista de la composición, pero ahora operando sobre el trabajo sobre la fotografía y el dibujo en esta idea de montaje. La segunda parte del siglo XX va a ahondar todavía más el uso de estos recursos en un pasaje que va de estas técnicas dadaístas y que también tienen que ver con el constructivismo y que se integran a la arquitectura, con todo un campo de conocimiento muy, muy propio de la reflexión artística en la segunda parte del siglo XX, que es la relación entre la vanguardia de principios del siglo con las formas del pop, sobre todo en la década del 50 y 60 en la cultura americana. Y cómo integrar ahora a la reflexión de un modo más central lo que ya el dadaísmo había vuelto visible, que es este gran problema de la imagen, que es su función como objeto de consumo y la integración de la imagen a la publicidad y a las formas de consumo que en las formas americanas de vida, en lo que el catalán Josep Renau reconoce como tema de su trabajo, ¿no? La forma americana de vida, ¿no? El American Way of Life, esta forma triunfal después de la Segunda Guerra Mundial del despliegue de las formas de publicidad y consumo como dominantes en la construcción de la imagen y cómo revolver estas formas de consumo a partir del uso del montaje en nuevos escenarios de significación para ver cómo el dinero, la ciudad metropolitana, el sexismo, el racismo, que dominan todas las imágenes de consumo, pueden ser recompuestos, reordenados en estas imágenes en una función crítica a partir justamente de la capacidad del montaje de tensar la relación entre parte y conjunto y resignificarlas. En el auge de esta cultura del pop y de esta revisión de la capacidad crítica del montaje, hay toda una serie de grupos arquitectónicos especialmente radicalizados para reformar la idea de ciudad, para repensar la idea de ciudad y sobre todo la función que el urbanismo está teniendo en esta enorme adaptación a la industrialización, el consumo y una posición que muchos cuerpos disciplinares pueden entender como demasiado dócil respecto de esta mala forma de urbanidad. Bueno, Archigram en particular desarrolla esta idea de la imaginación urbana a partir del montaje, sobre todo en los trabajos de Ron Herron, de uno de sus integrantes, que era el que producía estas imágenes, tratando de ver cómo poner en relación su imaginación urbana con la ciudad existente, es decir, cómo montar sus proyectos sobre las ciudades, por ejemplo, el proyecto de la ciudad caminante, es decir, una ciudad que justamente reconoce casi la inviabilidad de las metrópolis contemporáneas, imagina la necesidad de tener que en esta crisis de sostenibilidad de las metrópolis, producir ciudades caminantes, ciudades que se vayan de las ciudades y puedan ir y moverse a través del mundo bajo esta idea de ciudades muy vinculadas a las investigaciones de la posible vida en otros ambientes, en ambientes espaciales, etc. Pero no solamente eso, también esta idea de cómo la cultura pop es capaz de proveer ahora unos modos de reconvertir las ciudades con estas ideas completamente diferenciadas de qué es transformar una ciudad, ¿no? No es imponer nuevas grandes infraestructuras, sino poner todas las disponibilidades de los medios,
de los festivales, de las ciudades efímeras, al servicio de una reconversión de la idea de ciudad, que es esta idea del cambio temporal de la ciudad, de pensar que podemos montar ciudades instantáneas, ciudades que transformen las ciudades a partir de inflar un número de tiendas, desplegar una serie de dispositivos técnicos que permitan convertir a la ciudad en una ciudad vital, en estas ciudades muertas, en unas ciudades vitales, en unas ciudades mucho más aptas para la cultura joven, la cultura de otras formas de cultura, otras formas de entretenimiento, otras formas de consumo, que efectivamente contrasten con estas modalidades que Archigram reconoce como perimidas del modo de habitar y de imaginar la ciudad. La forma en la que esto sucede es con estos trabajos de Herron, que literalmente dibuja encima de fotografías, pega cosas encima de fotografías, pinta encima de fotografías, imaginando este trabajo sobre la reconversión del paisaje como un trabajo literalmente material, ¿no? Como de tomar el paisaje e intervenir sobre él con estas técnicas montajísticas. No solo Archigram incursiona en esta investigación visual, sino también Superstudio, un estudio de origen italiano que justamente pretende contrastar a las formas de la metrópolis contemporánea otras formas de metrópolis hipotéticas, por ejemplo, la superficie, es decir, una enorme plataforma llena de infraestructuras que permiten desarrollar las formas de vida en cualquier localización y que ya disuelven la idea de ciudad a esta plataforma vital que puede ir a buscar geografías diferentes y habilitar modos de vida que para Superstudio son, a partir de las experiencias contraculturales de la década del 60, efectivamente los canales más interesantes respecto de cómo volver a pensar la relación entre el hombre y el hábitat. Estas formas radicales, podríamos pensar utópicas, se manifiestan justamente a partir de la herramienta favorita de Superstudio, que es el montaje. Como sabemos, esta forma de montaje se vuelve además la herramienta de una serie de reflexiones urbanísticas de algunos arquitectos mucho más cercanos a la producción práctica, como por ejemplo Rem Koolhaas o los Sengelis o Madelon Brizendorp, que empiezan a pensar en un trabajo que ya hemos visitado, aunque sea indirectamente, bajo la forma de la introducción al archipiélago, que es Exodus, como esta forma de imaginar, por ejemplo, cómo intervenir en la ciudad de Londres, recurriendo a estas hipótesis de discontinuidad de la forma urbana, promovidas por la lectura crítica del Muro de Berlín, pero ahora orientadas a hipótesis proyectuales que guardan mucha relación con el trabajo de Superstudio, pero lo llevan a capacidades operativas bastante diferentes. Quisiera que nos detengamos ahora en el trabajo de David Hockney y que a partir de ahora empecemos a enfocar con un poco más de atención no solo el procedimiento del montaje, sino la organización de la imagen en términos de su propia continuidad como campo. El trabajo de Hockney es muy variado, es muy influyente, tiene una muy importante huella de esta relación entre las vanguardias de principios de siglo como el cubismo o el dada y la cultura del pop. Y lo que vemos es, por ejemplo, en Perloson Highway, cómo la imagen se recompone como un paisaje integral que ocupa muy parejamente toda la imagen, que tiene esta técnica de ir vinculando fotografía por fotografía, superponiéndolas muy cuidadosamente, de manera de producir una atención como si uno pudiera mirar en cada foto una imagen especialmente y esta innumerable cantidad de fotografías conformen una imagen mayor. Esa tensión entre lo particular y lo general obviamente guarda relación con el trabajo del cubismo, con muchos de los collages que vimos del dadaísmo, con los murales de Rivera, pero lo que se vuelve especialmente interesante en el caso de Hockney, en este caso, es el uso de la técnica de la fotografía y su combinación, porque al usar la fotografía tal como la emplea, lo que él hace es moverse en el espacio, aproximándose y alejándose de los objetos,
y produciendo una variación de foco que hace que cuando veamos la imagen tengamos esta percepción multifocal. Vemos como en el centro de la imagen la fuga de la ruta hacia el horizonte, pero vemos también como primeros planos de paquetes de cigarrillos, de todos estos desperdicios que de alguna manera la cultura tiende a dejar en estos ambientes naturales, enfocados casi como fotografía por fotografía, lo mismo que la presencia de las señales de comunicación de la ruta, etc. Eso produce toda una serie de distorsiones de escala, digamos, de foco, que hace que la imagen se vuelva multifocal, como mantenga muy activa la visión de lo particular y de lo general, y esta percepción de que las partes no quedan completamente dominadas por el efecto del paisaje. Muchos de los trabajos de Hockney investigan esta técnica, pero lo que vamos a notar es que la propia idea de campo va variando de trabajo en trabajo, y podemos ver algunos donde ya la reunión de las fotografías no ocupa la totalidad del soporte, y empezamos a ver por momentos un soporte gris apareciendo por detrás de las fotografías, o empiezan a armar encadenamientos en formas de diagonales, como la que va del ángulo inferior izquierdo hacia arriba, y además aparecen estas maniobras muy interesantes que ya veíamos en la imagen anterior, de cómo variar el foco de la observación, poniendo en valor el tamaño de la hoja, agrandando la hoja de algún árbol, enfocando algún grafiti que está detrás del árbol y poniéndolo por delante, etc. Por momentos esas organizaciones justamente tratan de poner en valor más especialmente la conexión que se produce de imagen en imagen, y no su función casi como a modo de píxel, como veíamos en el primer montaje, ¿no? Ahora lo que vemos es que hay como secuencias que van de arriba a abajo y de izquierda a derecha, donde se van empalmando verticalmente las imágenes, conformando esta especie de mezcla de grilla y de abanico, pero que básicamente está ordenado como el problema de empezar a sacar las fotos cerca de los pies y terminar muy lejos en el horizonte o por encima del horizonte. Y de alguna manera esa misma organización, esa misma ahora diferencia cualitativa en la organización del campo, que no se presenta como un campo completamente continuo, completamente isotrópico, sino un campo que parece como si estuviera rastrillado de arriba a abajo, con más continuidades de abajo a arriba que de izquierda a derecha, que por momentos se recomponen más en una dirección, por momentos menos, pero lo que vemos es que seguramente este movimiento como ascendente-descendente, que define una idea de primer plano abajo y una idea de fondo arriba, nos muestra una tensión entre la imagen natural del paisaje y los residuos que, en este caso, el que está sacando la foto, deja en forma de un montón de puchos de cigarrillos en ese primer plano abajo de la imagen. Por momentos las imágenes se vuelven imágenes que casi se sueltan del contexto, ¿no? Y nos permiten ver, por ejemplo, el problema de la mano en primerísimo plano, o la lapicera, o el juego de los rompecabezas. Y por otro lado aparece esta hipótesis de cómo ver en una única imagen como varias versiones de lo mismo, ¿no? Como en esta tradición que había definido el cubismo con Picasso especialmente, de poner en valor un poco el problema de la multiplicidad de los puntos de vista en una única imagen. Como les decía, esto es muy variado. Por momentos en imágenes como esta, la organización dominante pareciera ser establecer la conexión a lo largo del horizonte en la línea superior de la imagen y desprender desde ahí algunas conexiones que tienen que ver con algunos indicios, por ejemplo, por donde caminó un personaje o todo el andamiaje técnico que se produce para poder armar esta situación, que es tomar dos fotografías, una fotografía de Annie Leibovitz a David Hockney, que es la que vemos a la derecha, donde Hockney está un poco cabeza abajo con sus pantalones rojos. Esa foto la toma Annie Leibovitz, que es quien está en el extremo izquierdo de la imagen y que está siendo fotografiada por el propio Hockney. Es decir, la tensión entre el punto de vista, en este caso está todavía más
explicitada porque literalmente aparecen las imágenes de los mismos fotógrafos, pero lo que me interesa es cómo varía sustancialmente la idea de continuidad y discontinuidad de campo en cada imagen, poniendo en valor a veces las relaciones lineales en una dirección, soltando alguna imagen que funciona como un elemento más aislado, ¿no? Esto es muy influyente en el trabajo del arquitecto Enric Miralles, que investiga el uso de estas técnicas de fotografía, que parecen provenir muy directamente de David Hockney, como modos de describir el espacio arquitectónico y urbano. Siempre el problema empieza a ser que cada fotografía registre una cualidad en particular, como si cada fotografía estuviera mirando algo, y al mismo tiempo todas ellas juntas pudieran funcionar produciendo este efecto más paisajístico de la unificación de todos estos elementos. De nuevo, en el trabajo de Miralles, esto va modelando muy diferentes formas de visualización de la imagen. Por momentos son imágenes que recomponen realmente una visión muy ordenada, con mucho peso de la fuga central y con un poco como detalles que parecen ser como más periféricos a la imagen, dispersándose en el borde de la imagen que se ordena muy centralmente. Y por momentos, como nos pasaba con Hockney, la imagen más bien ordena de lado a lado, como moviéndose, en este caso, a lo largo de una calle, para tratar de describir la relación entre un edificio que va a ser remodelado, que es el edificio del Museo de la Rosa, y su contexto urbano, y poner sobre ese edificio otras imágenes del mismo edificio, vistas desde más cerca, imágenes de la maqueta del proyecto de remodelación del edificio, y empezar a producir un tipo de combinación ahora más heterogéneo respecto de los materiales que conforman el montaje, que no son solo fotografías de un ambiente urbano, sino también en este caso, por ejemplo, fotografías de una maqueta recortadas para poder pegarlas encima. Este tipo de trabajo es cada vez más sofisticado en las investigaciones del estudio de Enric Miralles. Esto es otro trabajo sobre el mismo proyecto, donde vemos imágenes del edificio a remodelar desde una esquina, después desde el lado contrario de la calle, incluyendo la maqueta del proyecto de remodelación ya montado sobre la imagen de la calle, después algunos detalles de edificios cercanos que motivan el pensamiento respecto de cómo imaginar esta relación de estructura-cerramiento que el edificio va a imaginar, detalles de la cubierta vista desde varios puntos de vista, de la maqueta de la cubierta vista desde distintos puntos de vista, como enganchándose y desarrollando esta especie de fuga en el cielo. Y podemos ver que una vez fallecido Enric Miralles, el trabajo de la continuidad de su estudio con Benedetta Tagliabue continúa estas investigaciones, pero ahora justamente avanzando en modalidades organizativas que tienden a mantener cada vez más aisladas las imágenes entre sí o a convertir o investigar conexiones cada vez menos consistentes entre las imágenes, al punto de que por momentos podemos entender que las imágenes están con alguna tendencia a la dispersión. Pero es importante el recorrido, por ejemplo, por el trabajo de Miralles y su relación con Hockney, para ver en qué medida la propia organización del montaje puede para nosotros coordinar o avanzar en la interpretación de los problemas de continuidad y discontinuidad de la forma urbana, en el sentido que la forma de construir la imagen puede específicamente reflexionar sobre las formas de continuidad entre los elementos en la construcción del espacio de la ciudad. Miralles escribe, mejor dicho, cuando se refiere a este trabajo, estos collages se representan como instantes interrumpidos de un proyecto. Son imágenes instantáneas que fijan momentos que atañen a las construcciones, tales como la aparición del techo suspendido en un determinado momento de la construcción del estadio de Huesca. Porque es cierto, en muchos casos estos collages, sobre todo en la etapa temprana del trabajo de Miralles, son fundamentalmente registros de las obras en construcción. Y por eso él dice que son instantes interrumpidos de un proyecto, porque son como momentos específicos donde aparecen ciertas cualidades muy parciales de las obras, como interrupciones, en el momento en el que todavía están en construcción, ¿no? Y por eso son también instantáneas que fijan momentos, ¿no?
Estos montajes pretenden hacer olvidar los modos de representar y pensar la realidad física de las cosas, propios de la tradición perspectiva. En cierto sentido son como croquis simultáneos, como múltiples y distintas visiones de un mismo momento. Justamente lo que le interesa poner en valor a Miralles es lo que le interesaba poner en valor a Picasso o a Rivera o a Hockney o a los dadaístas de esta técnica, que es la manera de relativizar el dominio en la perspectiva del punto de vista único. La idea de que el punto de vista unifica la visión, bueno, en todo caso esto es la posibilidad de multiplicar la visión. El collage es un documento que fija un pensamiento en un lugar, pero lo fija de manera vaga, deformada y deformable. Fija una realidad para poder trabajar con ella. Esto le interesaba mucho a Miralles, que es esta condición no del todo cerrada del documento, ¿no? Como que manifiesta una versión, una percepción de una forma, pero no una percepción definitiva, sino una percepción transitoria, productiva, que justamente tiene que ver con el proceso de proyecto, donde las cosas están en movimiento, están en condición de transición, de transformación, y le interesa justamente esta capacidad del collage de fijar un pensamiento, pero fijarlo de manera que permita trabajar con ella, ¿no? A esa visión. Un proyecto siempre está hecho de estos momentos diversos, de diversos fragmentos a veces contradictorios. Estos collages, a la manera de un rompecabezas, forman la representación de un espacio en una acción que en cualquier caso repite el trabajo mismo de proyectar. Son como una sorpresa que abre continuamente una nueva definición de los límites y de los contornos. Todas estas cualidades podrían ser muy productivas para nosotros en este momento del curso, para encontrar esta instancia en la que fijemos una visión sobre el final de nuestro trabajo, pero que entendamos que esta visión es proyectual en el sentido que trata de poner juntas cosas que incluso pueden presentarse contradictorias, que puede recurrir a la idea de que la relación entre las partes es fragmentada, como sucede en algunas de estos montajes, pero también puede afirmarse sobre la idea de ciertas continuidades, de ciertas integraciones, como también sucede en muchas de estas imágenes, donde esta tensión entre lo unificado y lo fragmentado son justamente recursos con los que podemos trabajar de acuerdo a nuestra propia percepción del comportamiento de la forma. Los trabajos que me gustaría mostrar ahora como estados más contemporáneos de la práctica de esta técnica del montaje tienen que ver justamente con esta investigación sobre el problema de la unificación de la imagen y la dificultad que supone el problema de la unificación de la imagen o las tensiones productivas que tiene esta idea de unificación. Voy a recurrir a un amigo de la casa, Pier Vittorio Aureli, a quien hemos leído en La posibilidad de una arquitectura absoluta, y los trabajos que desarrolla con Martino Tatara en su estudio Dogma, donde los proyectos tienden a presentarse justamente empleando bastante la técnica del montaje, sobre todo de dos maneras. Por un lado, esta visualización planimétrica, bajo la forma de montar sobre imágenes aerofotográficas o satelitales modelados del proyecto. En este caso se trata de Stop City y esta idea que comentábamos de su interés por el archipiélago como el modo de interrumpir la continuidad del urbanismo y producir un proyecto que trabaje como enfatizando la autonomía de las tipologías arquitectónicas y su capacidad de transformar el territorio. Pero por otro lado, en estos montajes más perspectivicos, más visualistas, digamos, que operan más claramente a modo de imagen y menos de cartografía, aparece una técnica que me parece especialmente llamativa para este caso, el de Stop City, que es poner el paisaje de una de estas ciudades sobre las que se modelan como hipótesis los proyectos y imaginar que el proyecto como detención, como interrupción, es literalmente el modo de recortar la imagen y introducir un blanco. Es decir, el montaje consiste solamente en sacar una parte de la imagen, no ya en superponer el proyecto, sino que el proyecto tan enfáticamente es una diferencia respecto de lo que existe, que por el solo hecho de recortar lo que existe y dejar en blanco una parte, eso que está en blanco es el proyecto. Es en este caso el conjunto de los rascacielos que definen ese espacio de corte de la continuidad de la ciudad.
Todos los proyectos de la primera etapa de Dogma se presentan un poco con esta técnica y pueden ir volviendo, ahora con razonamientos obviamente diferentes en cada caso, respecto de cómo tensar esta relación entre proyecto archipiélago o autónomo y continuidad de la urbanización o del paisaje urbano natural, ¿no? Entonces, estos edificios, que son en general grandes bloques en forma de torre, de tira o de patio, bueno, pueden ser vistos ahora montándolos sobre estos paisajes a partir de un modelado muy simple, recortado y pegado, ¿no? como organizaciones directamente de contrastes puros, ¿no? Entre el contexto y el proyecto, pero que recuperan con mucha claridad la idea de la imagen unificada y el punto de vista, ¿no? No son fragmentarios, no nos muestran un montón de puntos de vista distintos, sino que más bien lo que hacen es concentrar en un punto de vista toda la fuerza del contraste. A medida que nos aproximamos a estos últimos años en el trabajo de Dogma, las intervenciones son cada vez menos abstractas, cada vez tienen que ver justamente con encargos, con diálogos, con situaciones concretas y modos de interpretar situaciones existentes y posibilidades de intervención. Y en este sentido se vuelven más influyentes las relaciones específicas entre los contextos registrados y los proyectos que se asientan sobre ellos. Y los propios montajes también empiezan a ser un poco más articulados respecto de la relación entre las imágenes que dan cuenta de las preexistencias, por ejemplo, estos office parks, estas especies de áreas cerradas llenas de oficinas, como pequeñas urbanizaciones que proliferaban en los alrededores de Bruselas a partir de la conformación del mercado común europeo, y la posibilidad de reconvertirlos, rodeándolos o interrumpiéndolos por todo un conjunto de edificios de vivienda proyectados por Dogma para reconvertir estas áreas urbanas y mezclar justamente estas preexistencias con estas nuevas intervenciones. Ahora vemos estos montajes como imágenes más unificadas, donde la tensión entre los materiales preexistentes y el proyecto aparece más articulado, se emplean toda una serie de indicios sobre las posibles formas de actividad, de intercambio, es decir, emerge una idea más sintética de la tensión entre los materiales nuevos y viejos. Sintética quiero decir más articulada, más unificada. Incluso, ¿no?, en estos últimos proyectos, por ejemplo, esta investigación sobre tejidos de vivienda en Limburg, también en Bélgica, nos muestra ya un poco esta idea de las intervenciones con esta condición archipielaguista, ¿no?, como pequeñas intervenciones con una alta identidad arquitectónica, con una enorme síntesis tipológica, que se van poniendo en relación con tejidos de vivienda existentes, pero que van construyendo una especie de nueva versión de la ciudad en la medida que proliferan y reorganizan estas relaciones. Y de nuevo vemos toda una modalidad gráfica del montaje que ahora contrasta, pero al mismo tiempo integra en un punto de vista, de un modo muy claro, la relación entre lo preexistente y lo nuevo. Estos ejercicios que produce Dogma en la actualidad sobre la función del montaje, justamente como un modo de volver visible muchas de sus teorías sobre el problema de la continuidad y la discontinuidad urbana, en el trabajo de sus colegas, muy frecuentemente asociados con ellos, el estudio Office de Gersy y Van Severen, con sede en Bélgica, aparece ahora de nuevo el uso del montaje con técnicas que podrían ser parecidas a las que reconocemos en el trabajo de Dogma, pero que ahora tienden más bien a poner en valor más enfáticamente este comportamiento pictórico de la imagen, una imagen muy marcada por el uso de los programas de edición de imágenes, del Photoshop en particular, y esta idea de componer una imagen unificada con un alto valor de unificación, donde realmente tenemos esta percepción del paisaje, de la integración del proyecto con el paisaje natural, pero que claramente tiene que ver con recortar una imagen de un árbol y ponerla, recortar unas imágenes de unas personas que pueden estar producidas en otros contextos, o de esos pastos
No, no sabemos si efectivamente quien monta estas imágenes es el que dibuja ese árbol, ese pasto, o están levantados de otras imágenes, y esto se trata ya de un collage que también empieza a tener una serie de citas culturales, de cuál es el origen de esas imágenes, etc. Y lo que empieza a producirse es justamente una tensión, un problema, que es el modo en el cual la relación entre los proyectos y el contexto empieza a presentarse no ya con estos altísimos niveles de contraste que nos proponía Dogma, sino más bien armonizada, ¿no? Podemos incluso pensar que hay momentos donde las imágenes se vuelven un poco ingenuas. Cuando digo ingenuas, digo como de la tradición del movimiento naif de la plástica, como pajaritos volando, flores, como imágenes muy apacibles, como muy lindas, como tratadas bajo la lógica de la ilustración, no ya tan marcadas por la presencia del arte plástico, del arte como una forma revulsiva o cultural, como nos proponía Adorno, de reflexión crítica, sino más bien parecieran imágenes compatibles con el mundo de las ilustraciones de las revistas, de toda una cultura más popular, que además parece funcionar extraordinariamente bien en las redes sociales bajo la forma de Instagram o Pinterest, etc. Es aún así muy interesante el trabajo de Office porque la idea de estas imágenes, de cómo aparecen bastante armonizados los edificios con el contexto, contrasta con su propio procedimiento técnico, que es el de imponer unas tipologías altamente geométricas, muy simplificadas, muy experimentales a los comportamientos de la ciudad. Por lo tanto, de alguna manera la imagen tiende a generar un estado como de recomposición de ese procedimiento proyectual, como viene a aportar una idea tranquilizadora de cómo estas operaciones que por momentos parecen muy abstractas, casi brutales, bueno, tienen esta capacidad de poder ser vistas como si no fueran a producir este choque o esta violencia en su relación con la ciudad. El trabajo de toda una serie de estudios muy cercanos entre sí, en este caso se trata de Baucú, un estudio cercano a Dogma, y Yellow Office, también muy próximo, ambos estudios italianos, cuando, por ejemplo, producen esta imagen para el concurso de la RAA de Ginebra, ya podemos ver que la imagen se presenta muy unificada, ¿no? Ya no hay indicios de montaje como tal en la técnica. Tenemos que darnos, digamos, la forma que tenemos para darnos cuenta que se trata de un montaje es saber que las imágenes de Ginebra que vemos en el fondo del lago, con el paisaje, etcétera, tienen un origen en registros fotográficos existentes que son muy intensamente editados en los programas de edición de imágenes, de la misma manera que todos los objetos y personajes que se van presentando en primer plano, hay un gran tamizado de todos esos materiales que de alguna manera la matriz gráfica reúne para finalmente verlos con la unidad de un ejercicio de ilustración que tiene un altísimo color de la paleta, un altísimo control de la paleta cromática, del tipo de visualización de la imagen, ¿no? Donde de nuevo la presencia del proyecto, que es la secuencia de una serie de líneas paralelas, completamente rectas y equidistantes, que se meten en el lago produciendo esta organización de balnearios y muelles, bueno, termina en apariencia, ¿no?, como completamente integrada con el comportamiento de la ciudad y el paisaje natural que le rodea. El trabajo de Atelier Fala también parece sintonizar muy directamente con muchos de estos procedimientos montajísticos, donde la imagen enfatiza esta idea pictórica, pero en esta tradición naif. De hecho, Atelier Fala se presenta en su sitio web como un estudio de arquitectura naif, y nos devuelve de alguna manera una pregunta, que es cuánto nos interesa o en qué nos interesa, ¿no?, la hipótesis de recuperar una posición ingenua. ¿Cuál es el interés de esta visualización de los trabajos como si se produjera una especie de armonía, de belleza, de
ligereza incluso en la acción arquitectónica que se vuelve especialmente decorativa, como especialmente orientada a la disposición de ciertos materiales de revestimiento. Incluso podríamos pensar que parte del esfuerzo de Atelier Fala es que la imagen funcione no solo como una manifestación de la tensión entre el proyecto y el contexto, como una reflexión crítica, sino también como una ilusión, como un modo en el cual volver visible una idea de que hay algo del modo de que la arquitectura pueda volver a ser como bella, pueda volver a ser amigable, pueda volver a ser cándida, como si toda esta especie de dulzura que pretenden comunicarnos las imágenes pudiera contraponerse a una realidad que no lo es. Y en este sentido nos deja una pregunta, que es si se trata realmente de una acción crítica a este recurso hacia la ingenuidad, o se trata literalmente de una acción ingenua, donde pareciera sostenerse en esta ilusión bastante europea de que hay un mundo que se podrá caer a pedazos, pero que en todo caso ellos tienen todavía alguna chance de pasarla más o menos bien. Me interesa entonces que traigamos estos problemas a nuestro contexto, y en este sentido tenemos algunos materiales muy interesantes producidos por el propio equipo de la cátedra que me gustaría que repasemos, porque hay, por ejemplo, algunos trabajos de Mariano Alonso con Ludmila Kripa que activan de un modo muy claro estas reflexiones, ¿no? Quiero detenerme en esta imagen del PH Tames, en el que podemos reconocer esta función del montaje muy asociada a toda esta línea definida de alguna manera por el trabajo de Office, de Dogma, de Fala, de muchos estudios contemporáneos, y el peso que tiene de alguna manera esta relación de consumo de las imágenes proliferando en las redes y multiplicándose en las publicaciones, y cómo recuperar una capacidad reflexiva de esto, ¿no? Vemos, por ejemplo, en este caso muy claramente un modo de producir el montaje donde el paisaje de la ciudad, que puede ser visto desde la terraza de Tames, aparece con toda su inmediatez de foto de fondo, y sobre eso se monta la terraza proyectada en Tames, donde aparecen unos personajes que justamente con esta conciencia montajística están levantados de determinados trabajos. Por ejemplo, el de Andrew Wyatt, Christina's World, que es de donde sale ese personaje de una chica apoyada en este caso en un tapete, mirando el horizonte. En el trabajo de Wyatt, Cristina está en la campiña norteamericana, lejos de su casa, mirando su casa. Hay una gran tensión en ese cuadro entre el paisaje y lo doméstico, y cierta angustia de la tensión del personaje por estar lejos de su casa y de alguna manera arrastrarse para llegar a su casa. En este caso, el mismo personaje puesto en la terraza observa desde un espacio acondicionado para volverse lo más amigablemente habitable, ¿no?, su relación con la ciudad. Pareciera que el movimiento, la elección de ese personaje en esa posición, el modo en el que mira el paisaje, nos da cuenta de cierta tensión entre pensar una casa y pensar su relación con la ciudad. Pero eso no sucede solo en esa imagen, porque para el trabajo sobre Tames hay un número de imágenes que además trabajan como serie, donde vemos, por ejemplo, en el lado derecho, cómo la imagen de la terraza está vista desde la posición del personaje que mira hacia la ciudad, y también la visión invertida de ese personaje mirando hacia el interior de la casa, hacia el área de ocupación y de uso intensivo de la terraza, que es la parrilla. De la misma manera que en el lado izquierdo vemos otros dos montajes en los cuales, por un lado, vemos un personaje mirando por la ventana abajo a la izquierda. Ese personaje está de nuevo como recuperado de una pintura de Salvador Dalí, una pintura muy famosa de una chica mirando por una ventana
y estableciendo esta relación entre la casa y el paisaje y toda la reflexión sobre la función de la ventana que ese cuadro de Dalí dispara, bueno, entonces también la imagen pone abajo y arriba esa visión de anverso y reverso, de mirar por la ventana y de ser visto desde la terraza de la propia casa en la ventana, que es la imagen que se ve arriba, ¿no? Como vemos a esa ventana ahora en el foco de la imagen desde una terraza que está arriba y afuera, ¿no? Que es la misma que vemos desde la ventana en sentido inverso. Esa secuencia se completa en este grupo de 10, donde siempre aparece esta tensión entre un modelado de la arquitectura, una visualización muy controlada de la paleta, todo este peso de alguna manera de la imagen en esta tradición ingenua, pero esta tradición ingenua es explícitamente reflexiva, está muy tematizada, refuerza todos estos problemas de tensión, en este caso temas centrales para el trabajo de este pH, un pH pequeño, pero que activa una serie de preguntas muy importantes para la relación entre arquitectura y ciudad, que es cómo media la relación interior-exterior, cómo establece una idea de una función de la fachada, aun cuando ninguno de los elementos está en contacto directo con la calle, cómo reavivar la idea de la articulación de lo público y lo privado, aun cuando estamos en el interior de una parcela, en el interior de una manzana. En el trabajo sobre Villa 20, en el concurso para las 1000 viviendas, aparece esta idea también, de nuevo desarrollada en esta secuencia, que quizás se muestra menos ingenua, menos encantadora, con más conciencia de la tensión que de alguna manera supone la producción de 1000 viviendas para reubicar habitantes de una villa como la Villa 20, y entonces esto no puede ser visto con la misma tranquilidad, con la misma sensación apacible con la que uno ve ese interior doméstico de una única casa, y se presenta este desafío de cómo transitar desde la villa a través del parque hasta la casa propia y cómo entender esta secuencia de relación de espacios públicos y privados, de nuevo recurriendo sobre todo en este caso al efecto de la perspectiva, ¿no? Y a la unificación de la imagen a partir de la perspectiva focal, pero en la secuencia entender en la secuencia y la visión sincrónica de todas esas perspectivas, entender la potencialidad de la tensión entre el espacio urbano y la casa propia. Me interesa que a estas visiones que podíamos interpretar como un poco más basadas en la técnica de la ilustración, se le contraponen otras que en general son muy influyentes en los concursos como modo de presentar los proyectos hacia la percepción pública en una imagen sintética, que es la de esta relación entre el fotomontaje y el render, ¿no? O sea, el modelo tridimensional visualizado como perspectiva por medios digitales. Bueno, obviamente esto es un montaje, a pesar de ser una perspectiva renderizada, porque todos los materiales provenientes del contexto, los personajes, pero también muchos de los elementos que caracterizan al propio edificio, están efectivamente ensamblados y articulados por una técnica de montaje y de edición. Me interesa cómo aparece ahora esta idea de la imagen unificada, del paisaje como síntesis de estas relaciones entre arquitectura, naturaleza, modos de uso, infraestructuras, ¿no? El enorme peso de este playón en el que se dispone el pabellón, pero toda esta lógica de la imagen paisaje, ¿no? Activada a partir de un ejercicio del renderizado de los materiales, de la investigación sobre el comportamiento óptico de los materiales, que empieza a armar un diálogo muy preciso entre imagen y técnica fotográfica. Tanto en el concurso del pabellón como en el concurso que ganan para el edificio de educación del futuro,
podemos reconocer cómo vuelve esta idea de describir muy especialmente la posibilidad de la reconversión de un área urbana a partir de la presencia material de un edificio y su organización, ¿no? Y entender mucho estas transiciones entre lo público y lo privado, la idea de los edificios como grandes edificios públicos, con mucha comprensión de sus actividades, de sus dinámicas a partir de ciertos modos de entender la transparencia y el uso de lo translúcido, pero sobre todo de volver muy vívida la presencia del proyecto, como avanzando en esta idea de la imagen como ficción, ¿no? como una visualización muy verosímil de cómo puede ser este edificio, que tiene un altísimo nivel de síntesis material, de manera que la precisión en la representación de unos pocos materiales le pueda dar una enorme verosimilitud de presencia al edificio, ¿no? Esto tiene que ver con todo también un estado de la función de la imagen en la cultura contemporánea, de la arquitectura y de las intervenciones urbanas, en los que en particular el trabajo de Bruder y Baukunst con Artifactory Lab, estos dos estudios centroeuropeos con este estudio de renderistas, o de, mejor dicho, artistas, productores de imágenes para proyectos, se vuelve especialmente interesante porque Artifactory Lab justamente lo que hace es producir esta unificación, por momentos inquietante, entre la imagen del contexto existente y el proyecto puesto sobre esa imagen. Es decir, es muy difícil en cualquier imagen producida por Artifactory Lab entender dónde termina el registro y dónde empieza el montaje del proyecto. El empalme es de una altísima verosimilitud, hay un esfuerzo en el modelado, el renderizado, la información material, sobre todo la investigación del comportamiento de los elementos transparentes y translúcidos, que hace que nos encontremos frente a una verdadera ficción, una presencia de una especie de realidad virtual donde el edificio está materialmente puesto en el lugar, ¿no? Y todas las tensiones que la obra puede producir con el contexto aparecen manifestadas explícitamente. Es imprescindible entender que esta idea de ver a los proyectos en los contextos urbanos como si se tratara de fotografías, no solo tiene que ver con el extraordinario trabajo de Artifactory Lab para producir estos renderizados y dar cuenta de todos estos comportamientos materiales que por otro lado tanto interesan a Bruder y a Baukunst, sino también con un comportamiento de la propia fotografía. Cuando vemos los registros producidos por Javier Agustín Rojas, por ejemplo, para el trabajo también de Alonso y Cripa, en este caso en Villa Olímpica, ¿no? No solo por Alonso y Cripa, sino todos los edificios que se fueron asentando sobre el tejido nuevo en Villa Olímpica. Vemos en el foco al edificio de María Ludmila, pero en los costados vemos edificios producidos por otros proyectistas. Cuando vemos la imagen producida por Javier, hay algo de esta imagen que, no tengo dudas, nos puede permitir recordar aquellas ciudades ideales renacentistas que veíamos en las primeras imágenes de la clase, donde se reconoce como el problema de la frontalidad de la organización arquitectónica, la precisión de la fuga de la perspectiva, el paralelismo de las líneas verticales, el paralelismo de las líneas horizontales, es decir, toda una serie de comportamientos de la imagen que no son tan propios de la imagen fotográfica, tal como la veníamos conociendo, sino que tienen que ver con una arquitecturización de la imagen fotográfica. Y es imprescindible entender que si las imágenes de Artifactory Lab o las que veíamos para los concursos de Mariano y Ludmila y sus asociados en cada caso guardan esta semejanza, es porque la imagen fotográfica, en el trabajo de muchos fotógrafos muy importantes para nuestro medio y para los medios internacionales, como es el caso de Javier en este caso,
han tratado de justamente reforzar esta artificiosidad de la imagen, esta idea de que la arquitectura puede ser registrada con una visión arquitectónica y la fotografía de la arquitectura y de la ciudad, por lo tanto, en estos casos, empieza a ser una fotografía que opera casi al modo de una planimetría, donde casi podemos medir las cosas porque están perfectamente rectas, paralelas, frontales, ¿no? Y esta visión como de este orden geométrico no es producto de una acción montajística en particular, pero sí de un tipo de trabajo sobre la edición de la imagen, que sabemos es un campo que se vuelve completamente vívido y activo en el trabajo sobre la imagen digital, es decir, casi ninguna imagen digital es inmediata, ¿no? Todas las imágenes digitales están determinadas por toda una serie de procesos de edición que permiten modificar sus niveles de saturación cromática, sus focos, sus órdenes geométricos, como rectificarlas, modificar colores, introducir filtros de distintos tipos. Es decir, el proceso del pasaje de la imagen unificada y armónica y el montaje como la imagen editada y artificiosa, bueno, de hecho es un recorrido que para el estado contemporáneo del uso de los medios digitales se vuelve completamente difuso ese borde y podríamos pensar que la clave del asunto es la función de la edición de la imagen, más que concretamente como el mecanismo del montaje en sí. Era importante decir que en el trabajo anterior que veíamos de Superi, como se marcaba en el epígrafe, ha participado casi todo el equipo de la cátedra, porque en ese edificio trabajaron, además de María Ludmila, Agustín Azar, Josefina Espósito y Juan Campanini, es decir, solo Martín Flugelman no participó de ese trabajo, y yo. Pero en este caso, Martín Flugelman sí participa de los trabajos de Ariel Jakubowicz, Oficina de Arquitectura, que fue, como seguramente algunos saben, adjunto de la cátedra durante mucho tiempo y ha sido muy influyente en muchas de las cosas que estamos estudiando. Y de nuevo, ¿no? Cuando uno ve un trabajo cualitativamente muy diferente al de María Ludmila, pero también registrado por Javier, podemos reencontrar esta visión de este registro de la arquitectura en este contexto de paisaje como rectificado, ¿no? como regulado, y justamente nos permite pensar que cualquier acción de edición que a uno le interesara respecto de cómo modificar, agregar o sacar, ya está definido porque como le pasaba al propio Canaletto cuando volvía sobre sus pinturas de Venecia, la estructura organizativa de la imagen le permitía trabajar sobre su reorganización, ¿no? En los trabajos recientes de Juan y Josefina, por ejemplo, de nuevo podemos ver cómo Javier produce estas visiones ortogonales, rectificadas, ¿no? Y el enorme peso de esta arquitecturización de la imagen en el registro fotográfico. Esto además va bastante más allá del problema técnico de la fotografía sobre trípode y la imagen fija y su control de exposición, etc. Me gusta mucho esta imagen del proyecto de RDR, proyecto en el que participé, de Plaza Jussey, en el que Javier nos permite ver en una única imagen como estos dos focos, ¿no? Como el foco de la imagen de superficie, de cómo ver desde la plaza el frente del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y la Avenida Córdoba, y cómo ver ese foco abajo a la derecha del espacio que está debajo, que reconocemos que tiene una continuidad por el talud verde, por cómo aparece el verde por debajo y por encima de ese punto de cruce que se expresa como si fuera un puente en este caso. Digo, el propio encuadre, ¿no? Una imagen fija que solamente elige muy bien lo que entra en la imagen, tiene esta capacidad de producir de repente una lectura multifocal a pesar de tratarse de una única imagen. Pero lo que se vuelve especialmente llamativo del trabajo de registro de Javier sobre Plaza Jussey es
la capacidad justamente de recuperar estas visiones muy arquitectónicas, de ver cenitalmente al edificio y reconocer como el problema de los cambios de materiales entre el nivel superior y el inferior, los cambios cromáticos del área de juegos infantiles, la organización geométrica del estriado, de los solados, de abajo, del medio, de arriba, la geometría de la rampa respecto de la curva, etcétera, en una imagen que está tomada con una cámara fotográfica, pero desde un dron. Es decir, la aparición del dron introduce un tipo de visualización ahora que justamente convierte a la fotografía en un instrumento mucho más afín a los documentos especulativos de la arquitectura y produce un efecto un poco tautológico como de ver lo que uno veía, ¿no? Como la fotografía nos afirma nuestra visión proyectual del espacio, ¿no? Nos hace ver lo que queríamos ver, nos hace ver al edificio como una planta que reúne ciertos elementos, etc. O como en este caso, un trabajo de Constanza Chiosa y Pedro Mañasco, que también transitaron un muy lindo periodo de trabajo con nosotros en la cátedra. Ahora en el registro de Javier aparece de nuevo con el auxilio de un dron visto como si se tratara de una axonometría, ¿no? Y donde podemos entender toda una serie de relaciones urbanas entre este pH muy interior y todo su contexto de terrazas, patios, de centro de manzana, ¿no? Y un modo de reentender de alguna manera la relación entre la arquitectura y la ciudad a partir de encontrar un punto de vista antes inimaginable, ¿no? Los trabajos de Cristóbal Palma, también para RDR, para este proyecto en la estancia Morro Chico, en el que también participó Agustín Azar, nos devuelven esta visión del paisaje, ahora de la relación proyecto-paisaje, con estos extrañamientos, con estas visiones a ojo de dron, pero también con estas hipótesis de exposición, donde la distancia, pero coincide además con un momento del día, con un tipo de incidencia del asoleamiento, donde la luz es muy rasante y se produce un tipo de estriado de la sombra, que produce una lectura de la relación edificio-contexto resaltada, completamente recualificada por la condición de iluminación y la técnica de exposición fotográfica. Al punto que algunas de las imágenes del proyecto de la estancia, por justamente este tipo de trabajo que hace de manera formidable Cristóbal, un fotógrafo de origen chileno que trabaja en todo el mundo, consigue detener tanto, ¿no? el tiempo de registro de la cámara y poner en valor tanto la variación de las condiciones lumínicas, que los materiales empiezan a producir un tipo de respuesta completamente resaltada, ¿no? Podemos ver el efecto de los brillos sobre la chapa, el efecto de la luz sobre las ventanas, la presencia de la casa y de sus aberturas en este contexto como si se tratara de una visión un poco lumínica, como de farol, digamos, pero que al mismo tiempo no quema el contraste entre interior y exterior, sino que los materiales del envolvente exterior siguen apareciendo muy resaltados, el color y la textura de la madera, el color de la chapa, este punto muy, muy particular de la incidencia de la luz. Digo, toda esta extraordinaria destreza y conocimiento de Cristóbal Palma para producir esta imagen, también lo que nos permite es, obviamente, volver a esta percepción altamente arquitectonizada de las imágenes, ¿no? Donde están marcadas por la regularidad, pero también este modo de ver la fotografía también como un render, ¿no? Como ese punto de quiebre que nos permite entender un poco todo el sentido del trabajo de Artifactory Lab o de muchas investigaciones actuales, en las que si es posible que los renders adquieran ese nivel de verosimilitud, es también porque la fotografía se ha aproximado a cierto modo de expresión arquitectónica que la acercan al comportamiento de los renders. Podemos volver a Adorno entonces y entender muchas de las cosas que parecían un poco enigmáticas al principio de la imagen, ¿no? ¿Cómo lidiar con este problema de la autenticidad de la imagen, ¿no?
cómo entender la función del principio de construcción en la disponibilidad y las técnicas que se han vuelto habituales en el uso de los medios digitales. Es bastante comprensible el peso que ha adquirido el montaje en la cultura visual de la arquitectura y el urbanismo contemporáneo, entendiendo que este debate sobre verosimilitud o ilustración tematizada, digamos, esta tensión entre lo que podríamos pensar como el problema de Artifactory Lab y la absoluta naturalidad de la visualización del proyecto integrado a la ciudad como si se tratara de un registro completamente realista, o la enorme artificiosidad del uso de la ilustración en los trabajos de Dogma, Office, Fala, etc., se presenta realmente como un modo de dirimir cómo queremos ver el espacio urbano y cómo queremos entender la función de la imagen. Cómo volver reflexivo el problema de la imagen cuando está marcado por su proliferación en las redes sociales, en los circuitos de difusión de las publicaciones, y es la herramienta casi excluyente con la cual percibimos las propuestas arquitectónicas, cada vez menos acompañadas de textos teóricos, de memorias descriptivas, de documentos de dibujo, de altimetrías, ¿no? Encontramos sobre todo en los circuitos de las redes sociales un enorme dominio de estas imágenes que de alguna manera tratan entre ellas, tratamos nosotros, cada uno, con nuestro propio trabajo, de recuperar una capacidad reflexiva de la imagen a pesar de este enorme aluvión de consumo, ¿no? Y esa capacidad reflexiva, como bien dice Adorno, recae fundamentalmente en tener un principio de construcción, es decir, tener no solo una idea del efecto que uno espera producir, sino entender que la selección de qué materiales, organizados de qué manera, poniendo en valor qué tipo de relaciones y volviendo justamente reflexivo el propio procedimiento de trabajo, ¿no? Es lo que nos da alguna posibilidad de no solo subirnos a esta gran corriente global de comunicación a través de las imágenes, sino también mantenernos vivos en esa corriente sin ahogarnos en esta indiferencia y autosimilitud que parece arrastrarnos a todos, ¿no? Les vamos a proponer entonces internarnos en esta práctica un ratito, en este trabajo práctico 4, en el que fundamentalmente lo que vamos a proponerles es que construyan una imagen única y continua a modo de paisaje del área de estudio, asociando y jerarquizando los materiales que ya de alguna manera compilaron para el TP2, ¿no? Conceptualmente, el esfuerzo que les pedimos es que investiguen cómo reunir en una imagen toda esa gran colección de atenciones sobre la forma visual que habían organizado en el Atlas, ¿no? Como lo que el Atlas ordena como secuencia, como colección, como visión simultánea en la organización de las láminas, ahora se activa a partir de la reflexión que ustedes han tenido en el TP3 y sus propias hipótesis de continuidad y discontinuidad del área de trabajo, en la posibilidad de construir una imagen donde los elementos pueden estar más integrados, más separados o integrados y separados del modo que dé cuenta del tipo de relación que para ustedes efectivamente tienen, imaginando fundamentalmente que el recurso es seleccionar imágenes, reencuadrarlas, recortarlas, editarlas, yuxtaponerlas, pasarlas a todas por una lógica de ilustración unificada, hagan lo que quieran, pero básicamente manteniendo activas estas atenciones sobre cómo opera el principio de construcción
en el trabajo de llevar adelante el armado de esta imagen, ¿no? Como cuál es el principio de construcción que ordena esta imagen, que motiva que haya ciertos elementos y que aspiremos a producir cierto tipo de unificación. Bueno, esto ha sido un recorrido largo, hemos pasado por muchos momentos en estas clases teóricas de este curso, hemos tratado de que tengan la forma de un seminario que se concentre muy especialmente sobre un área de la ciudad de Buenos Aires, sobre la relación entre la función transformadora de las arquitecturas, de los proyectos paisajísticos, de los proyectos infraestructurales, pero sobre todo de cómo estas acciones proyectuales tienen la capacidad de operar juntos y entender a la construcción de la forma urbana como un proceso de transformación permanente en el cual hay ciertas fuerzas, ciertas dinámicas que necesitamos comprender para ponernos en serie con ellas, para sentirnos actores de la transformación de la ciudad y encontrar la oportunidad de la relevancia y de la pertinencia del proyecto. Nos queda fundamentalmente transitar este último trabajo práctico y revivir de alguna manera las reflexiones que ustedes han empezado a desarrollar a partir del retrato, del paisaje y de la construcción del atlas en el trabajo práctico 2. Avanti, a trabajar.